Los ángeles están aquí llenos, Señor, porque tú, Señor, ya desciendes para hablarnos a nosotros, Señor, para que nosotros escuchemos tu voz y escuchemos tus palabras de recomendación para todos nosotros que estamos aquí todavía en la tierra, Señor. Hoy día especialmente te pedimos, Padre Santo, por aquella hermanita que ya te la has llevado al descanso y que nos estará esperando también, Señor, para el día de la resurrección, como usted ha dicho, Señor, en su santo evangelio, que usted vendrá y levantará todos los que han dormido en tu mandamiento y en la fe de Jesús. Oh amantísimo Dios bendito, alabado seas mi Señor, glorificado seas y ensalzado seas, Padre mío. Oramos, Padre Santo, porque todos nosotros que todavía quedamos aquí, Señor, ten piedad de nosotros y danos misericordia, Padre Santo, para poder todavía caminar en este mundo, Señor, del cual todavía nos tienes aquí, Señor, porque tú tendrás, Señor, tus razones por qué todavía nos tienes aquí, Señor. Oh amantísimo Dios bendito, alabado seas, Padre mío, y Señor de señores. Oh Santo Dios, también te pedimos por todos los enfermos, Señor, de este pueblo, en especial por Josecito, Señor, por ese niño que tú lo conoces, que tú sabes, y tú eres el único que sabes la verdad, Señor, qué es lo que tiene, cómo está, qué va a suceder de él. Tú eres el único, Padre mío. Siempre te lo hemos puesto, Señor, en tus santas manos, Señor, para que tú, Señor, lo revises, todo el cuerpo que es tuyo, Señor, y le des la sanación, Padre Santo. Oh Santísimo Dios, cúrale, Señor, su espíritu de niño, su alma de este niño, y a la vez todo su cuerpo y sus dolencias, Señor, porque tú dijiste, Padre Santo, que tú te has llevado ya, Señor, estas dolencias cuando has estado en este mundo. Amantísimo Dios, te pedimos que perdones a sus padres, Señor, si en algo te han ofendido, Padre Santo, y le des la sanación, Señor, a este niño, que tú lo conoces, Padre mío. Es un niño, Señor. Te lo ponemos también, Señor, en tu inmaculado corazón. También te pedimos, Señor, por el hermanito que está allá en Tacna, Mario, que también sufre sus dolencias, Señor. Y aquí te lo pedimos, Señor, y te lo imploramos, de que le des también la sanación. Está aprendiendo a conocerte, Señor, porque tú lo conoces. Corre, Señor, para escuchar. Él también, Señor, colabora para que escuchen otros, Señor, tu santo evangelio. Dales la sanación, dale la salud también, Señor. Y, Señor, conduce ese hogar con amor, Señor. Te lo pedimos también todos, de todo corazón, Padre mío. También te pedimos de los que estamos aquí, Señor, de una manera y de otra tenemos un dolor, una dolencia, Padre Santo, especialmente la que te habla, Señor, y tú conoces, sabes, Señor, no sé hasta qué día, hasta cuándo será, Señor, que también me tengas aquí, Padre mío. También, Señor, te pedimos por las hermanitas que están aquí, los hermanos, que entres en sus corazones y que también en todo su cuerpo les revises, Señor, y todas las dolencias también, Señor. Danos la sanación, Padre mío. Amoroso Padre, Dios mío, Señor Todopoderoso, tú eres el único, Señor,
¿Qué puedes hacer de nosotros? Porque tú nos hiciste a tu semejanza y somos de ti, Señor, hechos al molde tuyo, Padre mío. Si hay algo que hemos ofendido, corrígenos como un Padre amoroso, Señor, como el Padre terrenal que reprende, Señor. Corrígenos, Padre mío. Te entregamos a ti, Señor, nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestro espíritu, Padre Santo, amoroso Dios. Bendito sea, Señor, bendito sea. También te pedimos por las hermanas ausentes que no vienen, que no han venido. ¿Dónde serán, Señor, sus caminatas? Tú las conoces, tú sabes, Señor, dónde caminan, Padre Santo. Pero donde estén, Señor, recuérdales que tú eres el único de salvación, Señor, y que a ti deben correr y volver a ti, Señor. Oh Dios Todopoderoso. Bendito sea, Señor. Te damos gracia infinitamente, Padre mío. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, Señor, así como en el cielo y en la tierra. Danos nuestro pan de cada día, Señor. Y perdona, Señor, nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todos los males. Amén. Bendito sea, Señor. La buena tierra que has de poseer. Es el título. Dice así su palabra, comenzando, dice el versículo 1, que vamos a escudriñar hasta el versículo 20. Dice así la palabra de vuestro Dios. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. ¿Han encontrado todos? Por favor, todos pónganse a escudriñar ahí. Dice así la palabra de vuestro Dios. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Que yo os ordeno, ¿cuándo dijo? Mañana, para pasado, ¿para cuándo? ¿Para cuándo dijo? Para hoy, para hoy día, para hoy. ¿Qué está? 8. En Deuteronomios capítulo 8, búscales, capítulo 8. Deuteronomios capítulo 8. Dice así, y sigue hablándonos el Señor. Miren lo que nos dice, lo que nos está diciendo esta mañana. Subrayenlo, hermanos, los que tengan lapicero. Miren lo que dice. Guardaréis de poner por obra todo mi mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicaos y entréis, dicen, poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Quiénes fueron nuestros padres, hermanos, en el pasado? ¿Quiénes fueron nuestros padres? ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? ¿Quiénes se fueron? Su pueblo, pues su pueblo Israel. ¿Con quién? ¿Quién los guiaba a ese pueblo? Josué, pero guiado ¿por quién? Por el Padre Dios, guiados por el Padre Dios, ¿no? Esto es lo que tenemos que entender, hermanitos, ¿ah? Ya, dice, sigue hablándonos, prometió con juramento a vuestros padres, en el versículo 2, y te acordarás, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Qué hay en el corazón? ¿Dónde escribió las leyes vuestro Dios? ¿Qué dijo? ¿Dónde escribió las leyes? En el corazón, escribió las leyes, en el corazón y en la mente. En el corazón y en la mente escribió las leyes vuestro Dios. Sigue hablándonos, miren lo que dice en el versículo 3. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para que, dice, para hacerte saber
que no solo de pan viviría el hombre, mas de todo lo que sale de la boca, ¿de quién? De la boca de Jehová vivirá, ¿quién? El hombre, vivirá el hombre, vivirá el hombre. Hermanos, subrayen estas partes tan amorosas, tan especial que nos habla vuestro Dios. Subrayenlo, hermanitos. En el versículo 4 dice, mire, dice, tu vestido. ¿Qué nos quiso decir acá con lo que dice el Señor? Con maná, comida que no conociste. Esa comida que el Señor les dio a nuestros primeros padres en el desierto, ¿estaba en este mundo o no? No estaba en este mundo, porque eso hacía al Señor que cayera en la madrugada, en el alba, en la madrugadita, y tenían que recogerlo porque dice que caía como el algodón, caía blanco como el algodón, como la semilla, como una semilla, y eso tenían que recogerlo. Solo era para el día, porque si la guardaban para el otro día se leudaba, o sea, les salía gusanos para el otro día, solo era para ese día. O sea que ellos comieron, nuestros primeros padres, el pan bendito del cielo, hecho de Dios. Como quisiéramos comer ese pan ahora nosotros, hermanos. Pero nosotros comemos el pan terrenal. Pero entendamos que a nuestros primeros padres les dio esa comida que no conocían ellos. Por eso entendamos eso. Y dice en el versículo 4, tu vestido, escuchen bien, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en 40 años. Miren cómo hacía el Señor, cómo era el Dios el Todopoderoso. Los vestidos no se acababan, nada, intactitos. Sus pies no se hinchaban, nada. Y caminaba, y caminaba, y caminaba. Miren lo que dice. Y en cambio ahora se envejece el vestido, si camina mucho se hincha los pies. ¿Por qué será, no? Miren, en el versículo 5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón cómo castiga el hombre a su hijo. Escuchen bien, padres, abuelos. Miren que dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Como dicen pues algunas iglesias, algunos que no castiga al Señor, dicen, no, es puro amor. No, castiga también el Señor, castiga al Señor. Que dice que, le decía que las madres lloraban, pues si sus hijos se portaban mal, estaban andando en malos caminos, que lloraban y les pidiera al Señor que los enfermara. ¿Para qué? Para que se acordaran de Dios. Miren cómo es la palabra de Dios. Así que no solamente que Dios, que pidió que se enfermaran para que así regresen a Dios. Por eso que escríbanselo. No dice que, no como nos han hecho creer que es amor, no. Dice, así como el Padre castiga, castiga el hombre a su hijo, o sea, el hombre terrenal en la tierra castiga a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Así que eso quiere decir que enseñemos a nuestros hijos y que nosotros caminemos sin hacer maldades para que no nos castigue. Muy bien. En el versículo 6 dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y, ¿qué más dice? ¿Están siguiéndome? Temiéndole. Y temiéndole. ¿Ven? Andando en sus caminos, ¿en dónde los caminos? En los caminos que nos dice en Éxodo 20, que son los mandamientos de su ley. En Deuteronomios capítulo 5, que son sus mandamientos de su ley. En esos caminos. Pues esos dos capítulos que hay, repásenlo cada vez cuáles son sus mandamientos de su ley. El Señor, para que entiendan ustedes. Por eso dice así. Entonces dice, en el versículo 7 dice, porque Jehová tu Dios te, dice, introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de agua, de fuentes y de manantiales que brotan, dice, en vegas y montes. En vegas y montes. ¿Cómo pues ahorita van y festejan
a un desierto ahorita, llevando el agua para tomar, que están llevando para tomar. ¿Y qué dice el Señor aquí? En vez de que debían hacer, ¿qué? En vez de hacer todas esas orgías, todas esas cosas que el Señor no lo aprueba, debían ir a orar. Que aumente más el agua y que haya hombres sabios que puedan llevar el agua pronto para poder irrigar esas tierras y puedan dar su fruto. ¿Lo podríamos entender así o no? ¿Está bien o sí, hermanos? En vez de ¿qué? De que se enoje más y más el Señor de lo que van a hacer hoy día. Es lo que tenemos que entender aquí, por lo que, ¿no? Hay que entender lo que dice. En el versículo 8 dice, tierra, dice, de trigo y cebada. Miren, tierra de trigo y cebada. Eso de trigo y cebada, escríbanlo en su mente, porque de eso vamos a entender, si Dios me presta la vida y salud todavía, ¿qué significa el trigo y la cebada, hermanos? Dice, tierra de trigo y cebada, dice, de vides, higueras, y dice, y granados. Mira, y granados. ¿Conocen el granado? No. Y granados. Tierra de olivos. ¿Conocen el olivo? Sí. Tierra de olivos, de aceite y de miel. ¿Conocen la miel? Sí, ¿no es cierto? Claro, ¿cómo no van a conocer la miel? ¿Y de qué sale la miel? De todas las flores que el Señor puso en la tierra. ¿Ven? Y en el versículo 9 dice, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás, ¿qué dijo? Cobre. Ahora, ¿entiende? En el versículo 10 dice, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios, por la buena tierra que te ha, ¿qué dice? Que te habrá dado. Alguien habrá que cuando sacan buenas cosechas y dicen, Dios bendito me ha dado buena cosecha, pero ahora ya saco yo y decida que entre toda esa gente, entren a payaparse. ¿Habrá gente? No. Primeramente le sacan todo lo que no haya y todavía lo votan. ¿Y por qué lo votan, hermanos? ¿Porque lo conocen al Señor dueño de todo o porque lo desconocen? Porque lo desconoce. ¿Ven? Porque lo desconoce. Muy bien. Sigamos, dice, en el versículo 11, que dice, amonestación, dice, de no olvidar a Dios. Seguimos, estamos siguiendo, siguiendo. En el versículo 11, dice, cuídate de no olvidarte de quién. Cuídate. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus ¿qué? Para cumplir sus mandamientos. ¿Y sus qué? Y sus decretos. ¿Y qué más? Y sus estatutos. Que yo te ordeno hoy. ¿Hoy? ¿Cuándo? Hoy, ¿no es cierto? Que nos ha ordenado y nos sigue ordenando. Hoy, no dijo mañana ni pasado. Nos ha ordenado y nos sigue ordenando hoy, entendan. Muy bien, en el versículo 12, dice, no suceda que comas y que te sacíes. Y edifiques buenas cosas en que habites. ¿Qué dijo? No suceda que comas y te sacíes, y edifiques buenas cosas en que habites. Mire, que habites, estas palabras tenemos que entenderlas. Dice, y tus vacas, pero aquí del 12, pongan atención y escudriñanlo bien, que dice, no suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas cosas en que habites. Muy bien, dice, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata, el oro, se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Escuchen, miren cómo hablaba, cómo dice el Señor, cómo dijo, y lo dice.
para esta gente de este mundo. Y sí, en el versículo 14 dice, y se enorgullezca tu corazón. Cuando quieren más, y el corazón se enorgullece, ya no hay cabida, ¿para quién? Para el Señor. Ya se van olvidando. Por eso Satanás es el que se encarga, hermanos, de que estén comprando, de que estén vendiendo, de que estén, como digo, comiendo, bebiendo, casándose, dándose por casamiento, divirtiéndose y haciendo más su riqueza. ¿Para qué? Para olvidarse de quién. Vamos a ver. ¿Qué dice? Y dice en el versículo 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios. Solo se preocupan, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, yo no junto la plata, no, saco de donde sea, como sea. Engañando, y casi la mayoría, engañando, mintiendo, robando. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor en su palabra? ¿Qué dijo? Y se orgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Y qué le pasará si se olvida? Vamos a ver qué dice. Y que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿No nos acordamos de dónde venimos? Miren lo que sigue hablando en el versículo 15, dice. Y que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca. ¿Del qué? ¿De dónde le sacó? ¿De qué roca? ¿Del qué? Del pedernal. ¿Cómo es que los hizo y les sacó agua? ¿Por qué? ¿Porque los abandonó el Señor o estaba siempre con ellos? Estaba siempre con nuestros padres. ¿Ahora nos abandona el Señor o está siempre con nosotros? Está con nosotros siempre. Él está con nosotros siempre, está que nos arrepintamos, está que volvamos siempre. Volveos vuelta a mis caminos, dice el Señor. Volveos vuelta a mis caminos, dice el Señor. En el versículo 16 dice, y te sustentó con maná en el desierto. Ahora se recuerdan del maná que ahorita nomás que nos ha hablado. Dice, y te sustentó con el maná en el desierto. Comida que tus padres no habían conocido, dice. Afligiéndote y probándote ¿qué dice? ¿Para qué lo estaba probando? Dice, y probándote ¿qué dice? ¿Ya? Para la postre hacerte bien. ¿Qué cosa es postre? Para la postre. Ya sea, para los postreros días, hermano, que son estos días. Para los postres, que dice la postre, y no sé en su Biblia, dice, pero es igual. Pero para los postreros días, que son estos días, hermano, estos días. Para ahora, no está diciendo para otros días, para ahora. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. No hay muchos que dicen, yo lo he hecho, yo lo hago, es mío, yo. No están en nada. No hemos hecho nada nosotros si el Señor no lo ha hecho. Él es el que lo hace. No nosotros, vuestro Dios. Por eso miren lo que dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. ¿Qué tal? Miren. En el versículo 18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Dice, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en ¿qué dicen sus Biblias? Como en este día.
¿Qué estamos haciendo? Conociéndolo, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, y lo tenemos que poner por obra. Por obra. Dice en el versículo 19, dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres a ellos, te inclinares, y los, ¿qué dice? ¿Qué dice? Te inclinares y te inclinares. Inclinar quiere decir que si te arrodillares. Eso quiere decir inclinares. Que si se arrodillaran a esos dioses ajenos. Yo afirmo, hoy, miren, hoy, vosotros que de cierto pereceréis, Y en el versículo 20 dice: como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis entendido, ¿qué dice? No habréis atendido a la voz de quién. A la voz de Jehová vuestro Dios. Miren que clarito nos ha hablado, y vuelvan a repetirlo ustedes en su casa, palabra por palabra, el capítulo 8. Dice el versículo 1 hasta el versículo 20. Palabra por palabra, y verán que eso es lo que el Señor y lo que vemos la vida, lo que el hombre hace en la tierra. ¿Y qué? ¿Se dan cuenta, hermanos? Muy bien. Ahora, para que entendamos mejor, ¿qué dijimos, hermanos? Si escudriñamos que nos habla en profecías, para entender su palabra, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si nos habla proféticamente, y para entender sus palabras, ¿dónde está? Que dice para los postreros días, para estos días. ¿Dónde debemos ir? ¿A dónde debemos ir? Entonces tenemos que ir al Segundo Testamento, en la estadía de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde? Aquí en la tierra. Eso es lo que quiero que vayan entendiendo. Muy bien, hermano, va usted entendiendo. Eso, claro, nos está hablando proféticamente. Sombras y símbolos para los postreros días. Pero ¿dónde tenemos que ir para entender mejor? Tenemos que ir al Segundo Testamento, en Mateo, cuando ha estado aquí el Señor Jesucristo en la tierra, entró nosotros. Muy bien, ahora vamos a San Mateo, al capítulo 4 y el versículo 4. Vamos a San Mateo, hermanos. Ya saben que es los últimos libritos, los últimos libros. San Mateo 4 y versículo 4, hermanos. San Mateo, capítulo 4 y versículo 4. Miren lo que dice ya. San Mateo, van al último libritos, o sea, a donde cuando ha estado nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, entró nosotros. Él ha estado como el Hijo del Hombre entre nosotros, como ustedes, así con su carnecita, con su pelito, con sus ojitos, con sus manitos, con su hábito, con sus sandalitas, todo. Hasta comía su manzanita, comía su miel de abeja, comía sus granos, tomaba su agüita, todo. Como el hombre, el Hijo del Hombre en la tierra, como todos nosotros. Muy bien, en el capítulo 4 y versículo 4, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? San Mateo. Y dice, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? ¿De la boca de quién? De Dios. No solo de pan va a vivir el hombre, sino de las palabras, de lo que sale de su boca, de vuestro Dios. Si nosotros obedecemos sus mandamientos de su ley del Padre. Pero ¿cómo lo vamos a obedecer? Escudriñando su palabra y pidiéndole que nos haga entender, hermanos. Muy bien. Vamos a San Lucas, capítulo 4 y versículo 4. Está tras de Marcos. San Lucas, capítulo 4 y versículo 4. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra de Dios. ¿Quién lo dijo en profecías? ¿Quién habló del pan en profecías y quién mandó el pan? ¿Quién? Nuestro Padre Jehová. Pero ¿quién era? Era también nuestro Padre que estaba en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. El que conoce al Padre conoce al Hijo, y el que conoce al Hijo conoce al Padre. Entonces Él estaba en el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo, hermanos. Él ya había hablado en profecías del pan, que hablaba del maná, que sus padres nunca habían conocido. Y Él está hablando cuando estaba acá en la tierra. Está hablando aquí en la tierra, aquí en el capítulo 4, cuando está aquí en la tierra, porque estamos ya en el Segundo Testamento, cuando Él ha estado aquí en la tierra con sus apóstoles. Ahí está, y ahí el Señor mismo también está diciendo así. Jesús respondió, dijo así, Jesús respondió, dijo, escrito está, por eso dijo, escrito está, porque ya estaba escrito por los profetas, porque ya Él había hablado a sus profetas, por eso dijo, escrito está, dijo así, esta no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Porque ya estaba escrito proféticamente. Y lo volví a repetirlo cuando estaba acá con sus apóstoles en la tierra. Y digo, me pregunto, ¿los apóstoles se darían cuenta de que les estaba hablando, que Él estuvo ya muchos años atrás? ¿Se darían cuenta en ese momento? Tendremos que saberlo, hermano. Que si realmente Él estaba hablando, que Él estuvo cuando estaba con los primeros padres, pero en espíritu, pero era el mismo Señor Jesucristo. Y Él está hablándoles en la tierra cuando estaba con los apóstoles. Las mismas palabras. Para que entendamos. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice. Ahora vamos a Oseas, al capítulo 13. Oseas, busquemos Oseas. Está en profecías, ahí tenemos que buscar, Oseas, no está en el Segundo Testamento, no está. Oseas, capítulo 3 y versículos 5 y 6. Capítulo 13. ¿Dónde está? Versículo 5 y 6. 5 y 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así. Sí, dice 5. Yo te conocí en el desierto, escúchenlo bien, en tierra seca. Por eso dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En el versículo 6, en sus pastos se saciaron y repletos, dice, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron ¿de quién? De mí. Qué clarito está la palabra de vuestro Dios. Como quisiera abrirles el corazón a ustedes y ponerlos a escribírselos ahí adentro y en la mente. Quisiera así como hacía el Señor, como se lo escribía a Moisés, sus mandamientos de su ley. ¿Ven? Miren lo que dijo. Yo te conocí en el desierto. ¿Ven lo que le hice? Dice, en tierra seca. Y en el versículo 6 dice, en sus pastos se saciaron. Y repleto se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. ¿Se dan cuenta? Así no es. Cuando no tienen nada, ay Diosito lindo, pues no tengo nada, ay Diosito lindo, mándame. Una vez que está lleno la casa, chao, se olvidaron del Señor. Ya, una vez que está lleno. Y eso sucede con el ser humano. Cuando no ha tenido, lo clama al Señor. Cuando ya ha tenido, se olvida del Señor. Ahí está el gran pecado del hombre en la tierra. Que cuando más le da, más agradecerle, dándole al Señor, en primer lugar, y también dando realmente a los hermanos, pero a quienes realmente
lo conocen al Señor también. Y aquellos que también aprendan a conocerlo y agradecer al Señor. ¿Se dan cuenta qué clarito nos habla? ¿Sí o no, hermanos? ¿Amén? No hay un amén para el Señor. Muy bien, hemos terminado profecías. Vamos ahora al Segundo Testamento. Estamos en San Marcos, en el capítulo 16, San Marcos. La resurrección. Ahora, ahí vamos a entender de lo que les hablé, de darle la sepultura a aquella hermanita que os dijo el Señor para que dijera esas palabras a esas personas que había en sus tradiciones y en sus costumbres en aquel pueblo, ¿no? Miren lo que dice. Del versículo 1, dice el versículo 1, que vamos a escudriñar hasta el versículo 20. Dice así la palabra de vuestro Dios. Dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Dice que en ese tiempo a los muertos no era como así ahora hacen, le echan el bálsamo, bálsamo, no sé qué cosa le ponen para que no se malogre, ¿qué le echan? Formol, bálsamo decía, formol. Pero en aquel tiempo cogían, dice, cosas aromáticas, o sea, como perfumes. Y eso le echaban al cuerpo y enseguida lo envolvían, bien envuelto, dice, la cabeza hasta los pies, para que no saliera así, se haría ese olor. Por eso, con especies aromáticas, con perfumes. Pero en aquel día, como el Señor estaba en el sepulcro, día sábado, su Santa Madre, amándolo tanto y el corazón destrozado por la muerte de su amado Hijo, guardó el sábado. No fueron a ponerle esas especies aromáticas, sino que guardó el sábado, y al día siguiente, muy de mañanita, fueron para ungirlo al Señor, para ponerle esas especies aromáticas. O sea que ¿qué quiero decirles con esto? Que el sábado es lo más importante para nosotros los humanos en esta tierra, para el hombre en esta tierra, guardar el día sábado. Se debe dejar todo, porque todo lo que se hace en el día sábado solamente es de que el malvado, el cruel, que nos hace interrumpir para no asistir el día sábado, que es ¿quién? Que claro, es Satanás, que 1000 de cosas le pone adelante para ponerle un tropiezo y no acude el día sábado para guardar, que es el día del Señor. Que lo puede hacer al otro día o lo ha podido hacer el día antes. Es lo que quiero que entiendan, hermanos, en lo que dice acá la palabra de Dios. Por eso dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, que viene a ser el día domingo, vinieron al sepulcro y dice, y salió el sol. O sea que vinieron al sepulcro ellas recién con las especies aromáticas para recién ponerle al Señor. Pero miren lo que sucedió. Dice así, en el versículo, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Por qué dijo eso? Porque le habían puesto una piedra grande, porque el sepulcro era nuevo, y le habían puesto la piedra, porque eran sus costumbres, de que ponían el cuerpo y lo cerraban con una piedra grande arriba, ¿ya? La puerta, digamos. Por eso es que ella es la madre, que es María, ¿no? Que fueron con las demás mujeres, ¿no? A poner esas aromáticos, y dijeron entre ellas, se decían, ¿quién les va a mover la piedra? Porque era una piedra enorme, ¿no? Se supone que así ha sido, porque a lo que dice su palabra. Por eso dice así, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron y vieron removida, miren, cuando ellas vieron, ya estaba abierto. Es como que yo vengo
Y yo digo, ay, vengo pensando, tengo que ir a abrir la puerta. Pero yo me estoy aproximando y la puerta está abierta. ¿A quién le abrió la puerta? Tendría que decir yo, pongamos que es el que viene a abrir la puerta, ¿no? Entonces, miren lo que dice aquí. Por eso dice, la piedra dice que era muy grande. Miren, y la piedra era muy, muy grande, dice. Y cuando entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado, miren lo que dice aquí. Miren, no, da ganas de llorar, hermanos. Yo cuando estudio me da miedo lo que dice. Por eso miren lo que dice, ¿no? Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, Ellos miraron con espanto, seguro miraron y dijeron, la piedra se ha removido. ¿Qué ha sucedido de vuestro Señor que estaba allá adentro, no? ¿Y qué diría esa madre cuando vio removida la piedra, si su hijo estaba allá adentro? Pónganse a pensar, madres ustedes. Y miren lo que dice. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, dice ella. Vieron a él que estaba sentado con una ropa blanca, y ellas se espantaron. ¿Pero por qué se espantaron? Porque no creyeron que iba a resucitar el Señor. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a ver. Vamos a saberlo. En el versículo 6 dice, mas por eso el que estaba sentado era él. Ya había resucitado. Y ellas todavía no creyeron en su corazón, porque si hubiesen creído, se hubiesen abalanzado a sus pies, ¿no? Para adorarlo. Pero no creyeron. Por eso que ellos lo vieron a un joven sentado únicamente, ¿no? Con su ropa blanca que estaba ahí. Pero miren, dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, dice, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero aquí entendamos esta cosa que dijo. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazareno. Fue crucificado, dice, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Dice, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que el que va delante de vosotros a Galilea, allí, dice, le veréis como os dijo. O sea, ¿quién estaba ahí? ¿Estaba el Señor o estaba el ángel? Un ángel. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba sentado ahí? No, entiendamos esto bien. Aquí que dice, para que entendamos bien. Mas él les dijo, ¿qué les dijo? Por eso miren que dijo, un joven sentado, dice, miren, cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado, dice, al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, se espantaron las mujeres que entraron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí, ahí es bien, pues, no está aquí. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que el que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. O sea que ellos no creían que había resucitado el Señor. ¿Miren? Porque tenían miedo, lo que le dice. ¿Hemos entendido esa parte que dice? Muy bien. Vamos a ver entonces, ¿qué nos dice aquí de lo que nos dice la resurrección? Vamos ahora a San Mateo, al capítulo 26. Tenemos que averiguar bien de lo que dice, no está aquí. A Mateo, capítulo 26. Vamos a San Mateo, capítulo 26. Capítulo 26 y el versículo 32.
32, busquemos el capítulo, y el versículo 32, dice, ¿qué dijo? 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? ¿Por qué dijo esta palabra el Señor así? ¿Por qué dijo esta palabra que dice el Señor acá, en el 32, en el versículo 32, que dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea? ¿Cuándo les dijo eso? ¿Después de su muerte, antes de su muerte? Antes de su muerte, hermanos. Antes de su muerte. Antes de su muerte les dijo que Pedro le negaría 3 veces. Antes de su muerte. Hermanos, no después, sino antes de su muerte les dijo eso. ¿Ve? Ahora, vamos aquí a San Marcos, al capítulo 14 y versículo 28. San Marcos, capítulo 14. Capítulo 14, y atrásito, hermano. Y el versículo 28. 14 y versículo 28. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pero por eso dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Cuándo le dijo? Antes que él fuera crucificado, antes que él fuera muerto. Les había dicho ya a sus discípulos, hermanos. Para que entendamos. Vamos vuelta nuevamente a San Mateo capítulo 28, nuevamente, capítulo 28, así tenemos que entender la palabra de Dios. En el capítulo 28, versículo 1 y 10, ¿qué le dijo? Pasado el día de reposo, dice, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. O sea, al día siguiente. Hoy día lo dejaron al Señor descansando en el sepulcro. Hicieron como les había enseñado, que guardaran el día de reposo. Así como nosotros estamos hoy día aquí reunidos. Y recién mañana, domingo, iban recién a 1 kilo con las especies aromáticas. Es lo que tenemos que entender, hermano. Y en el versículo 10, ¿qué dice en el versículo 10? Dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Cuándo fue eso, hermanos? ¿Cuándo fue eso? Después, antes. Antes, hermanos. ¿Ven? Cuando estaba. ¿Y qué le dijo el Señor? Por eso que le dijo así. ¿Qué le dijo? Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma descendió sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Quién le dijo eso? El Padre, el Espíritu Santo le dijo a nuestro Señor, porque Él estaba allá como el Hijo del Hombre aquí en la tierra. Entró nosotros, hermanos. Vamos a San Lucas, al capítulo 24. San Lucas, vamos al capítulo 24. ¿Cómo van a entender si no? Hay que entender las palabras. 24. A San Lucas, al capítulo 24 y versículo 1 y 12. 1 y 12. Dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y en el versículo 12 dice así, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O sea que él, cuando él supo, vino, seguro, porque le dijo que ya fuera a avisarles a las mujeres que fueron primerito, les dijo, y ellas corrieron con espanto, con susto, que les fuera a avisar que delante, porque los apóstoles estaban yendo seguramente toda la manchita. ¿Cuántos apóstoles estaban yendo entonces? ¿Cuántos apóstoles? ¿Cuántos apóstoles creen que estaban yendo ahí? ¿Cuántos?
11 nomás, pues hermanos, 11, ya no estaba Judas, 11. Y en esa manchita que iban, y les dijo, vayan a decirle que él iba delante de ellos. Porque dice que iban conversando, y él estaba, ni siquiera se daban cuenta que él estaba a su lado. Y ellos conversando iban, los apóstoles, y él estaba yendo entre ellos, y no se percataron que él estaba ahí entre ellos. Porque quizás no estaba todavía en su corazón de que iba a resucitar, que les dijo que iba a resucitar. Todavía no estaba. Si ellos siendo los apóstoles, quizás no estaría todavía que él iba a resucitar, porque estaba dentro de ellos y no lo reconocieron. Hermanos, es lo que tenemos que entender. Miren qué les dijo. En el versículo 12, ¿qué dijo? Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, ¿ven? Levantándose Pedro cuando fue y les avisó, porque cuando fueron pues, era María Magdalena, Juana, María, madre de Jacob, y las demás de ellas que dice, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos le parecían locura, ¿ven? Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no les las creían. ¿Qué les parece? Si en aquel tiempo los apóstoles no les creían, ¿qué será ahora de estos hombres pecadores? De esta humanidad pecadora, corrupta. No cree. No me va a castigar. No hay Dios. Sigo pecando. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que nos dice aquí la palabra de vuestro Dios, hermanos? ¿Nos damos cuenta lo que dice la palabra de vuestro Dios? ¿Y qué les dijo? Cuando miró dentro, vio los lienzos, dice. Solo si se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. O sea, recién cuando él vino, miraron, ellas y no creían. Les dijeron y no creían. Que ya no estaba el Señor y que les había dicho que estaba yendo, que se fueran para reunirse. Entonces, ¿dónde se iban a reunir? Se tenían que reunir porque les iba a hablar, porque ya el Señor iba a ascender ¿a dónde? ¿Iba a estar aquí en la tierra? No, ya no. Iba a ascender al lado de su Padre, al santuario celestial. Ya que entendamos. Muy bien, vamos a Juan, al capítulo 20, versículo 11. Juan 20, hermanos. Busquemos para que así, capítulo 20, al capítulo 20, 1 y 10. ¿Qué dijo? Dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Miren lo que hizo. Y en el versículo 10, ¿qué dice? En el versículo 10, dice así, y yo les voy a seguir leyendo del versículo 1, les voy a leer el versículo 2 más. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué? Miren lo que le dijo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Miren cómo les dijeron. ¿Quién dijeron esos? Los escribas y los ancianos. Cuando él estaba, ¿en dónde? En la tierra. ¿Y qué dijo el Señor? Miren en el versículo 3 que les voy a leer para que entiendan. Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Y qué dirían ellos? Si ellos decían que era del cielo, ¿cómo quedaban ante toda la muchedumbre? Porque eran incrédulos que no creían, que creían ellos hacer creer que no era Dios. Y entonces ellos guardaron esa respuesta, no dijeron nada. Por eso dice aquí, entonces ellos discutían, por eso dice, entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no creísteis? ¿Ven? Y ustedes pueden seguir leyendo, hermanos, porque ya yo me paso explicándoles para decirles. Miren lo que les dijo el Señor, que hemos escudriñado, y en el versículo 10 que le dijo, dice así,
A su tiempo envió un siervo a los labradores para que diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Cuando se refiere a los profetas, porque ellos vinieron anunciando el evangelio de salvación, vinieron anunciando los mandamientos de su ley y la fe de Jesús, y los mataron. Entonces dijo, mandaré pues entonces a mi hijo, quizás a este, no lo matarán, pero también lo mataron, hermano, porque mandó a la tierra a su hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que tenemos que entender en lo que dice aquí. Por eso lean ustedes donde dice los labradores malvados, que está en San Lucas, en el capítulo 20. Los labradores malvados, en San Lucas, en el capítulo 20. Ustedes escudriñenlo para que entiendan qué es lo que dijo el Señor. Por eso es el que les digo así, hermanos. Amén. Muy bien, muy bien. Ahí. Vamos a ver, a vuelta nuevamente a San Mateo. A ver, un momentito. Versículo 9. Jesús se aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Quién era María Magdalena, hermanos? ¿Quién era en la vida de Jesús María Magdalena? Era la prostituta que se arrepintió, hermanos, de la que sacó, ¿cuántos demonios? 7 demonios sacó, ¿no? Sigue hablándonos, en el versículo 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿Quién eran ellos? ¿A qué se estaba refiriendo ellos? A sus apóstoles se estaba refiriendo. Muy bien. Jesús se aparece a sus 2 de sus discípulos, en el versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Miren lo que dice, ni aún a ellos creyeron. Y sigue hablándonos aquí el Señor. Jesús comisiona a los discípulos en el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, dice, y le reprochó. ¿Quién estaban sentados ellos en la mesa? ¿A qué se refiere ellos? Que estaban sentados. ¿A qué se refiere? ¿Quién eran? ¿Quién eran, hermanos? ¿Quién estaban sentados en la mesa? Sus apóstoles estaban sentados en la mesa. Por eso, sentados a la mesa. Y le reprochó su incredulidad, su dureza de corazón. Estaban sentados, su dureza. ¿Por qué? Porque no creyeron cuando vino a avisarles María, cuando les dijo, el Señor va delante de vosotros, ha resucitado. No creyeron ellos todavía, hermanos, no creían. ¿Ven lo que dice, hermanos? Para que entendamos las palabras bien del Señor. Estamos en la resurrección, hermanos, cuando ha resucitado vuestro Señor, para vivir para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Entonces, sigue hablándonos y dice, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. No le habían creído a los que, o sea, ¿quién fueron los que la miraron que estaba el joven sentado? ¿Quiénes fueron? ¿Se han olvidado ahorita ya? Eso. ¿Y qué les dijo? Que fueran a avisarles. Pero ellos no les creyeron a ellas. Qué dureza de corazón, hermanos. Si no le creyeron en ese tiempo que estaba el Señor
entro nosotros, entro la gente, entro el gentío, entre el gentil. ¿Qué será ahora, hermanos? ¿Creerán? No creen. Por eso que no está lleno acá, hermano. Porque si creer este pueblo, estaría que no cabríamos, tendríamos que hacer el culto en la calle. ¿Sí o no, hermano? Si creyeran, tendríamos que hacerla. ¿Dónde tendríamos que hacer la iglesia? En la calle, porque no cabría esto. ¿Sí? Pero no creen. No creen que hay un Dios que estuvo vivo, que murió, resucitó y está vivo. Así como no creyeron, no siguen creyendo. No creen. Solo creen la tradición y costumbre. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está esa costumbre y tradición? En alguna iglesia debe estar, ¿no es cierto? Solo ahí creen. Donde voy a salir de ahí, me voy a emborrachar, voy a pegar a mi mujer, voy a pegar a mis hijos, me voy a fornicar, voy a adulterar, voy a hacer muchas cosas, voy a robar, voy a matar. Ahí sí creo. ¿Pero creen en las Santas Escrituras? No. Pues, para que entendamos la palabra del Dios vivo. ¿Ven lo que dijo? En el versículo 15 dice: y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en el versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y ¿qué dice? Y si vivieren ¿qué? Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos, ¿qué dijo? Pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué sanarían? ¿Porque tienen fe o porque no? Claro, el que tiene fe se sana, hermana. El que tiene fe se sana, se cura. Pero el que no tiene fe, ¿cómo se va a curar si no tiene fe? Y corre más bien tras de los dioses ajenos, tras de aquellos que dicen que les van a curar. Pero no, hermanos. Para que entendamos lo que dijo el Señor aquí. ¿Ven? Pero hay que pongan entendimiento en lo que dice. El que creyere y fuere bautizado, ojo con eso, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Será condenado. Ahora, en el versículo 19, que estamos siguiendo de San Marcos, dice, estamos siguiendo de San Marcos, que estamos siguiendo del capítulo 16, dice, y el Señor, aquí va, la ascensión. ¿Qué cosa es ascensión? ¿Qué hizo el Señor cuando estuvo en la tierra? ¿Cómo creen que se subió? ¿Cómo creen que se subió? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban ese día? Porque ya nos ha hablado ya más adelante. ¿Dónde estaban? ¿Dónde? Sí, se reunieron. Ya. ¿El día de qué? ¿El día de qué? Porque hay un día que se reunieron. ¿Qué día fue? Ese día es el día que se reunieron y el día que él se fue, subió al lado del trono de su padre. El día de ¿qué dijo? Hay la resurrección, pero el otro, ¿qué se llama? ¿Qué se llama la otra palabra? Una es la ascensión, es cuando sube.
el día de Pentecostal, estaba en Pentecostés ese día, que se reunieron todito los apóstoles, porque era el día que se despedía, que él ya subía en la ascensión al trono de su Padre. Entonces es cuando dijo, os no preocupéis, porque yo no os dejaré solos, mandaré al Consolador. Y entonces bajó una luz y en todas las cabecitas de los 11 apóstoles estaba la luz. Así. Y entonces ahí estaba descendiendo el Espíritu Santo a toditos sus apóstoles. Ese día. Dice aquí la ascensión. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Y qué dijo al final? ¿Qué dijo al final, hermanos? ¿Se quedó ahí? Dijo amén. Miren estas palabritas que son 2 versículos, dice. El Señor después que les habló, es lo que les he dicho, fue que les dijo, no os preocupéis, no os dejaré solos, porque ellos no querían que se fuera, querían que se quedaran en la tierra, y dijo, no os preocupéis, no los dejaré solos, os mandaré el Consolador. ¿Y quién estuvo en el principio, hermanos? ¿Quién estuvo en el principio, en Génesis, en el principio? ¿Quién creó? El Espíritu Santo. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? El Espíritu Santo. Con su dedo. Y hablado con su boca. ¿Y quién dijo, no os preocupéis y mandaré el Consolador? ¿Quién estaba mandando? ¿Qué estaba mandando? ¿Qué está entre nosotros ahora? El Espíritu Santo, porque no está nuestro Señor Jesucristo, no está en el Hijo del Hombre, porque si estuviera en el Hijo del Hombre, nosotros estaríamos corriendo tras de él. Ahorita estaríamos corriendo donde está, iríamos, día y noche estaríamos corriendo con él, pero está en el Espíritu Santo. Pero ese está entre nosotros, es lo que tenemos que entender, hermanos. Por eso dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, ¿ve? Después que dice toditos, dice que los toditos estaban mirándolo, orando toditos, mirando lo que se subía al Señor, pero no los dijo que no los dejaba solos. Entonces, de inmediato, todos estaban como así con su luz en su cabecita, toditos los apóstoles. Estaba el Espíritu Santo, descendió sobre ellos, por eso es que los mandó a predicar su evangelio. Por eso es que dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos se refiere a los apóstoles, y ellos predicando en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Cómo les estaba ayudando el Señor? En el Espíritu Santo, hermanos, porque ya Él no estaba en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Ya se fue. El Espíritu Santo, por eso dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué hermosura es entender, conocerlo. Si el mundo de la humanidad, si el gentil del mundo lo conociera, ahorita no habría guerras. Ahorita no habría todo lo que ustedes oyen y ven con sus ojos. Todas fuéramos para ser santos para vuestro Dios. Pero alguien se encargó de arruinar a la raza humana para que no fueran salvos. Hermanos, muy bien. Ahora vamos a San Juan, al capítulo 20. Para que entendamos mejor la palabra del Señor. Vamos a San Juan al capítulo 20, hermanos. Para que así podamos entender la palabra que nos habla el Señor. A San Juan al capítulo 20 y versículo 11 y 18. 11 y 18.
Dice la palabra de Dios así, 11 y 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Ven? Ya ustedes pueden seguir leyendo, solamente yo les digo porque si no, me paso en esto y tengo harto que tenemos que saber, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Ven? Y en el versículo 18 dice, y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hermanos, muy bien. Vamos nuevamente a San Lucas, al capítulo 24, San Lucas 24, San Lucas, al capítulo 24 y los versículos 13 y 35, 13 y 35, dice la palabra de Dios, he aquí dos de ellos iban el mismo día y a una aldea llamada Amaús, que estaba, dice, asentada, dice, estadio de Jerusalén. Y el versículo 35 dice, entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el pan. O sea, los que ellos contaban, estaban contando, ya cuando él se fue, ellos estaban contando lo que les había sucedido, ¿ya? Estaban contando que cómo lo habían reconocido cuando estaba en el camino, por eso dice, ¿no? Dice, le había acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan, cuando partió el pan el Señor, en la cena, ahí lo habían reconocido al Señor, ¿ve? Vamos a San Mateo, al capítulo 28, para que entendamos la palabra de Dios. Al capítulo 28, San Mateo, vamos para así entender. Al capítulo 28 y a los versículos 16 y 20. 16 y 20, dice la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, dice. Y les leeré también el 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Eso ya no está de lo que esto, pero usted les leo para que vayan entendiendo. En el versículo 18, que es lo que nos manda para entender la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Miren lo que les dijo. Toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Toda potestad. ¿Por qué dijo eso, hermanos? ¿Por qué dijo? Porque el que conoce al Padre, conoce al Hijo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Era el mismo. El mismo estaba en el principio y él mismo está allí, hermanos, ¿no? Para que entendamos la palabra de Dios. Miren lo que le dijo. ¿Y qué más le dijo el Señor? Vamos a ver a San Lucas. En San Lucas, en el capítulo 24, San Lucas, capítulo 24. San Lucas, capítulo 24, hermano. Queremos para entender. En San Lucas, el capítulo 24 y el versículo 36 y 49. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Esta era cuando estaban yendo caminando, después que les había dicho, que fue María a decirles de que él iba allá porque había resucitado y estaba dentro de ellos y ellos no le reconocieron, no le reconocían a él. Por eso es que dice aquí, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? En el versículo 36, ¿qué dijo? En el versículo 36, la promesa de mi Padre sobre vosotros,
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder. ¿De dónde? De lo alto, de lo alto, de lo alto, hermano. Muy bien. ¿Ven lo que dice la palabra de Dios? Vamos a Juan, al capítulo 20. Juan, al capítulo 20. Vamos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos, dice, lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos vino Jesús y puso en medio y les dijo, paz a vosotros, les dijo el Señor. Y en el versículo 23, dice, ¿a quiénes remitiréis los pecados? Les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ustedes estudien, Jesús se aparece a los discípulos para que puedan entender qué dijo. Dice, ustedes pueden escudriñar todo desde el versículo 19. ¿Por qué les dijo eso? ¿Por qué les dijo eso? Por eso que les dijo en el versículo 21, que les voy a leer. Jesús dice, les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en el versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Por eso es que les dice acá abajo en el versículo 23, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les serán, ¿qué son? ¿Qué dice? Les son remitidos, ¿no? Para que entendamos la palabra de vuestro Dios. Muy bien. Vamos a ver ahora qué en la ascensión del Señor. ¿Qué dijo en sus palabras? Vamos al libro de Hechos 1. Vamos al libro de Hechos 1. Ahí nomás que está, Hechos 1. En el capítulo 1 y el versículo 8. Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último ¿de qué? De la tierra. ¿Qué somos nosotros para el Señor ahorita? ¿Qué somos de esta iglesia? Somos testigos, porque estamos sabiendo pues su evangelio. Somos testigos de Él, lo que pasó, lo que padeció, porque estamos escudriñando sus palabras, que están escritas en estos santos libros por sus santos profetas y sus santos apóstoles. Porque ellos lo vieron, lo escucharon, lo oyeron, andaron, comieron y estuvieron juntos. Hermanos, eso es lo que tenemos que entender, hermanos, lo que dice el Señor. Vamos a San Lucas, en el capítulo 24, ahí nomás estamos, 24, en el capítulo 24, y los versículos 50 y 53. 50 y 53. ¿Qué dijo? Miren lo que dice la palabra de Dios. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. ¿Están esto? Y les voy a leer todito mejor, les voy a seguir leyéndoles hasta el versículo que nos ordena ahí, que dice el Señor, 53. Les voy a seguir leyendo. Voy a seguir adelante, en el 51. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. En el versículo 52, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y en el versículo 53, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo ¿a quién? A Dios, a Dios. Porque ellos fueron los testigos de que lo vieron, pero aunque primero no creían, pero después lo vieron que descendió a estar a la diestra del Padre.
Y entonces, por eso es que ¿qué les dijo? Que se queden ahí nomás y ya no hagan nada. ¿Qué les dijo? Y si predicad el evangelio. Eso es lo que tuvo que hacer la iglesia, que conoció los mandamientos de Dios, que los palpó, que los vio. Hay una iglesia, pero se torció, se desvió y desvió a la raza humana para caer en el pecado. Se desvió, hermanos, porque si nos hubiesen hablado a nuestros padres, todo esto no habría tanto pecado. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Muy bien. Vamos a Hechos, al capítulo 1. Hechos capítulo 1. Nuevamente volvamos. Después de Juan está. Miren lo que dice la palabra de Dios. 9. Dice así. Y habiendo dicho estas cosas y viéndolos ellos, fue alzado, dice, miren lo que dice la palabra, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó, ¿qué dijo? ¿Le ocultó de qué? De sus ojos. ¿Y qué era la nube? ¿Qué creen que fue la nube? Claro, era el Espíritu Santo, era Dios, el Padre, se lo estaba llevando. Se lo estaba llevando. Por eso que tenemos que decir. Y fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos, ¿en quién? En el cielo. Entre tanto que él se iba de aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y les leo el 11, que dice: los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, hermanos? ¿Han entendido qué dijo? Así lo volveremos a ver nosotros, y lo volverán a ver los apóstoles cuando resuciten. Lo volveremos a ver así como lo vieron ellos, que por eso que les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo aquí? Mire, ¿qué les dijo aquí? Junto a ellos dos varones, eran dos ángeles, dos varones, con vestiduras blancas, eran los ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, les dijo pues a los apóstoles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Porque estaban mirando, porque se perdió en la nube. Su maestro, su Dios, ya no iba a estar con ellos en la tierra como el Hijo del Hombre, pero sí en el Espíritu. Pero estuvo con ellos así como si ahorita estuvieran ustedes, estamos aquí, hermanos, y Él estaría aquí, como si uno de ellos que fuera, ¿cuál de nosotros? Por eso que le dijo, y vosotros, dice, al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que lo volveremos a ver cuando Él viene. Claro, eso es lo que quiere decir, que lo vamos a volver a ver. Y ahí es cuando van a decir, pues, cuando van a decir todos los que no han creído, que dicen los duros de corazón, que no creen y no quieren obedecer, escondednos de aquel que viene, porque no pueden resistir la majestad del Creador. Porque ya, ¿cómo se quedan? ¿Para qué? ¿Para ser salvos? Ya no, hermanos, para ser condenados a la muerte. ¿Entendemos la palabra de vuestro Dios? Amén, hermanos. Ahí hemos terminado. Para algunos que no quieren entender sobre la observancia del sábado. La observancia del sábado, hermanos. Ya estamos en la página 19. Vamos a seguir continuando para saber del sábado. La preparación para el sábado. Miren, nos va a hablar el Espíritu de profecía, la preparación para el sábado, o sea, para hoy día. Dice, el sábado tiene un carácter mucho más sagrado que el que la
atribuyen muchos de los que profesan observarlo el Señor. Ha sido grandemente deshonrado por aquellos que no han guardado el sábado. De acuerdo con los mandamientos, dice, en la letra y en el espíritu, en pie de una reforma en la observancia del sábado. Está hablándonos del sábado, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer el sábado? Miren lo que dice. Y nos va a mandar a las Santas Escrituras, hermanos. Dice así. Al mismo principio del cuarto mandamiento, el Señor dijo, acuérdate sabía que entre la multitud, dice, de cuidados y perplejidades, el hombre se vería tentado a excusarse. A excusar quiere decir no puedo, cualquier mentira. Eso significa excusarse, esa palabra. Excusarse de asistir, dice satisfacer, dice, todo lo requerido por la ley, o se olvidaría de su importancia sagrada. Por lo tanto dijo, acuérdate hasta el día del reposo para santificarlo. Acuérdate hasta, acuérdate, haz del día del reposo para santificarlo, dice así. Durante toda la semana debemos recordar el sábado y hacer preparativos para guardarlo según el mandamiento. No solo debemos observar el sábado en forma legal, debemos comprender su importancia espiritual sobre todas las acciones de nuestra vida. Todos los que consideran el sábado como una señal entre ellos y Dios y demuestren que Dios es quien los santifica, representarán los principios de su gobierno. Pondrá diariamente en práctica las leyes de su reino. Diariamente rogará que la santificación del sábado descanse sobre ellos. Cada día tendrán el compañerismo de Cristo y ejemplificarán la perfección de su carácter. Cada día su luz brillará para los demás en sus buenas obras. Y dice, en todo lo que en todo lo que pertenece al éxito de la obra de Dios. Las primeras victorias se han de negar en el lugar allí. Debe empezar la preparación para el sábado. Recuerden, los padres durante toda la semana que su hogar ha de ser una escuela en la cual sus hijos se preparen para los atrios celestiales. Sean correctas sus palabras, no escape de sus labios expresiones que sus hijos no debieran oír. Mantengan su espíritu libre, libre de irritación. Padres, venid durante la semana como a la vista de un Dios santo que os ha dado hijos para que los preparéis para el educar. Así la pequeña iglesia que hay en vuestro hogar, a fin de que el sábado todos puedan estar preparados para adorar en el santuario del Señor. Presentad cada mañana y noche vuestros hijos a Dios como su heredad. Dice, comprad con sangre, enseñadles que es su más alto deber y privilegiado amar y servir a Dios. Los padres deben ser
dice, y escrupulosos, y hacer del culto, dice, y hacer del culto de Dios una lección objetiva para los hijos. Deben tener con frecuencia. Esta es la preparación que tenemos para el sábado. En la página 694. La liberación del pueblo de Dios.